Dice, mis hermanos, vamos a seguir nuestro estudio de los profetas posteriores. También los profetas mayores posteriores incluyen todos los profetas y sus libros. Los profetas mayores son específicamente Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces, vamos a estudiar en esta clase el libro de Ezequiel. Vamos a tener dos partes de nuestro estudio del libro de Ezequiel. En primer lugar, vamos a introducir el libro, ver un poco su estudio, su bosquejo, todo lo demás. Pero de ahí, en la segunda parte, vamos a tener un breve excurso sobre la interpretación de Ezequiel 40 a 48, que es un texto bien discutido, sobre todo debido a algunas interpretaciones comunes entre hermanos dispensacionalistas, y queremos considerar eso. El libro de Ezequiel es uno de los libros más intimidantes del Antiguo Testamento. Quizás ustedes estarían de acuerdo con eso. A menudo los cristianos tienen miedo de estudiar el Antiguo Testamento o quizás predicar, un pastor decir, voy a predicar por el Antiguo Testamento. Muchas veces tienen recelo en decir algo así, una meta así, porque eventualmente le va a tocar el libro de Levítico, o el libro de Ezequiel, o el libro de Daniel, algunos de los más difíciles. En cierto modo, esos pastores y cristianos se encuentran con su capacidad, se encuentran como a su límite cuando buscan interpretar este texto. Pero cuando se entiende a la luz de la revelación anterior del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, como hemos visto, y los demás profetas, así como su interpretación en el Nuevo Testamento, especialmente la literatura de Juan, podemos ver más claramente su valor para la Biblia cristiana. Ezequiel continúa los temas proféticos del juicio por haber quebrantado el pacto mosaico, con una mayor claridad sobre la respuesta divina a la pecaminosidad humana que vendrá en la obra del rey davídico y el establecimiento del nuevo pacto. Al igual que en Jeremías, vemos claramente que a causa del pecado, los hombres están destruidos, muertos como huesos secos y merecen con razón la ira de Dios. Pero debido a la fidelidad de Dios a sus promesas y a sus deseos de dar a conocer su propia gloria entre las naciones, no les da lo que merecen. Dios promete que a través de resurrección, un trasplante de corazón y la entrega del Espíritu Santo, Él va a restaurar su pueblo y establecer su morada con ellos, en la que nunca más serán exiliados y todos sus enemigos serán destruidos. Con esta comprensión, espero que podamos orientarnos mejor y motivarnos incluso a estudiar este libro más a fondo y no sentirnos tan abrumados por el lenguaje proverbial apocalíptico que a veces encontramos en este libro. Aunque había unos eruditos en el siglo XX que, como todos los demás libros de la Biblia, buscaban dividirlo en sus varias fuentes escritas y sus tradiciones y esa crítica histórica. Algunos buscaban dividir las partes poéticas de las partes narrativas como de dos fuentes distintas, y otros que vienen del siglo 3 o 4 después, antes de Cristo. Sin embargo, aún entre muchos eruditos críticos, no pudieron no reconocer la unidad, la gran unidad que hay en este libro. Hay muchas frases claves usadas en este libro. Como leímos en el libro de Jeremías, esos refranes y algunas palabras repetidas, como así dice el Señor, o la palabra que vino sobre mí, o también esas frases de que los profetas que dicen paz, paz y no hay paz, y otras frases de esa manera. O como Dios diciendo, y no me vindicaré de un pueblo así, o no me vengaré de un pueblo así, describiendo una lista de pecados y de ahí diciendo, no es justo mi juicios contra un pueblo que actúa de esa manera. Pero también Ezequiel. Por ejemplo, una frase clave en el libro de Ezequiel es hijo de hombre. El profeta, en una manera poco rara, se llama hijo de hombre, que no es común en el resto de las escrituras. Aparece 93 veces. Además, una frase, vino allí sobre él la mano de Jehová. Algo así, a la mano del Señor sobre el profeta, que es una frase también especial en la Biblia, que nos conecta con Elías y Eliseo, porque también se dijo de ellos que la mano del Señor estaba sobre Elías y también sobre Eliseo. Entonces es interesante
la manera en que Jeremías, sobre todo, quizás más que todos, se presenta como un profeta como Moisés. También James Hamilton en su libro más reciente desarrolla que Isaías también se presenta en una forma parecida a un profeta como Moisés. Y aquí también vemos a Ezequiel presentándose como el profeta como Elías y Eliseo, quien son profetas como Moisés, también, usando esa frase especial y otras cosas también. Vemos también la fórmula en que Dios hace lo que hace para el reconocimiento, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Un lenguaje importante que tiene sus raíces en el Éxodo mismo, porque Dios hizo el Éxodo para que Israel, para que Egipto sepa, para que las naciones sepan, para que vosotros sepáis que yo soy Jehová, el Dios. Y esta frase se utiliza 54 veces en el libro. Eso es algo muy notable. Para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, hablando muchas veces, sobre todo en la parte final del libro, de un nuevo éxodo, y dice la misma frase que él aplicó al primer éxodo. Él hacía las plagas y todo lo demás para que supieran que él es Jehová, su Dios. Y va a ser un nuevo éxodo para que sepáis que yo soy Jehová, su Dios. Eso demuestra el plan de Dios de cumplir su promesa hecha originalmente a los patriarcas. También el libro, también otra cosa distintiva del libro es que usa muchas veces la primera persona. Yo estuve en el espíritu o estuve en la orilla del río Quebar o algo así, lo cual indica que es algo autobiográfico. Y hay secciones en la segunda parte del libro que utilizan el mismo lenguaje, casi iguales a la primera parte, como a la historia o la profecía del centinela en 33 y capítulo 3. También 33 en la segunda parte es casi igual al capítulo 18, hablando de cómo el Señor no se deleita en la muerte del pecador, pero que se arrepiente. Y también tenemos otras frases también, como el corazón siendo lavado, siendo reemplazado. Es algo que aparece en 11 y también en 36. Entonces tenemos varias frases que son muy parecidas y secciones casi palabra por palabra repetidas en la primera sección, la primera mitad del libro y luego en la segunda mitad del libro. Ezequiel, como vimos de Jeremías, era también del linaje de los sacerdotes. El hijo de Buzi recibió su llamamiento con 30 años de edad. Su sacerdocio es algo mucho más importante en el libro que en el libro de Jeremías. Pero Ezequiel señala varios puntos para hacerle no solamente un profeta, pero también un sacerdote. Él es como Moisés, un profeta sacerdote. Y entra a los 30 años como un sacerdote y él usa mucho lenguaje de levítico, de pureza, de sacrificios, de limpieza, para describir el proceso de salvación, de la redención. Incluso su presentación paralela a la presentación de la nueva creación, como de gran rey en Isaías, es en términos de una ciudad limpiada o purificada que tiene el templo en su centro. Entonces, un gran templo. Entonces, como su estilo, su carácter sacerdotal aparece mucho en su libro. Ezequiel vino después de Jeremías, no completamente, pero sí después de que Jeremías profetizaba. En la segunda deportación, en 597, él fue exiliado de Jerusalén. Su llamamiento ocurrió en el año 5 del encarcelamiento de Joaquín, alrededor de 592. Eso significa que nació alrededor del tiempo de la reforma de Josías, como Jeremías vivía durante la cautividad final de Jerusalén y su destrucción. Aunque Jeremías estuvo ahí y la presenció, pero Ezequiel ya estaba en Babilonia.
Y la última fecha que vemos en el libro ocurre en el año 27 de la cautividad de Joaquín, indicando que tuvo un ministerio de casi 22 años. También, como Jeremías, le dice a Judá que se someta a Babilonia. Entonces, hay unidad en ese mensaje. Pero el pueblo confía más en Egipto y por esto vemos una profecía muy larga de la destrucción de Egipto en 29 a 32. Ezequiel vivía en un lugar llamado Tel Aviv, en el río Quebar, cerca del Éufrates en Babilonia. Ese libro es el único libro fuera de los hagiógrafos sobre el cual parece haber cierto debate canónico en cuanto a su estado canónico. Algunos rabinos pensaban que el libro había contradicho el Pentateuco. Por ejemplo, cuando hablan de la parte escatológica del templo futuro en Ezequiel 46, habla de algunos requisitos para los sacrificios de uno de los días de la luna nueva y da instrucciones diferentes que el libro de Números. Entonces, algunos pensaban que si eso es como de la misma administración, simplemente renovado, entonces debe ser igual. Entonces está yendo en contra de lo que Moisés había dicho sobre los sacrificios. Pero creo que hay otro propósito detrás de esa descripción del templo que simplemente hablar de una nueva administración mosaica, todo igual a lo que Moisés había dado. Ezequiel, en cuanto al texto, también tiene un problema parecido que Jeremías, a Jeremías. Jeremías es más complicado, pero también Ezequiel tiene algunas omisiones, tiene algunas cosas. No hay tanto debate sobre si es una forma de libro completamente diferente como en Jeremías. Algunos piensan que quizás Jeremías, texto griego, texto hebreo, son dos formas de textos diferentes. Son dos ediciones del libro. Pero en cuanto a Ezequiel, la mayoría piensan que es probablemente algo de redacción de la traducción. Quizás resumiendo algunas partes quizás por estilo para hacerlo más presentable para la cultura griega, o quizás porque es muy largo y a veces un poco tedioso y quizás se cansó y saltó una parte. Muchos se lo apliquen más los traductores que el texto. Pero sí hay el debate. Los otros manuscritos de los rollos de Mar Muerto parecen reflejar mejor el texto masorético. La estructura del libro es casi cronológico, mucho más cronológico que el libro de Jeremías. ¿Se acuerdan que hablamos en Jeremías? No hay ese patrón cronológico. En un momento estamos al final, en otro momento estamos al principio, como nos tira temáticamente. Pero el libro de Ezequiel sigue un orden más o menos cronológico. Hay dos secciones, sobre todo hasta el capítulo 30, donde tenemos, sigue año 6, año 5, 6, 7, 9, 11, 10, y de ahí salta al final, 27. Y de ahí vuelve a donde estaba en capítulo 30 y sigue hasta el final. Entonces hay esas dos secciones, capítulo 29 y capítulo 40, que nos lleva como al final del ministerio de Ezequiel. Y las fechas se dan en referencia al exilio de Joaquín, su encarcelamiento, que es la fecha de 597. Empezó en el año 5 y terminó en el año 27. Entonces, por eso dije que su ministerio era de 22 años. El libro contiene una gran diversidad de géneros. Tiene algunas parábolas, tiene actos simbólicos, tiene profecías, oráculos, ayes, tiene varias formas de literatura diferentes. Hay algunas visiones apocalípticas, como las primeras, ahí al principio del libro, con los querubines y todo lo demás. Las visiones ocurren en capítulo 1 a 3, 8 a 11, y de ahí la gran visión final, 40 a 48. Hay muchos actos simbólicos, como el acto de la lápida, de cuando tuvo que yacer en su costado por mucho tiempo,
tenía que, el pan dañado, en algún momento tiene que hacer comida sobre estiércol, se corta el cabello y lo tira al viento, y varios actos simbólicos. En capítulos 6 a 7 contiene la profecía de la conquista final por Babilonia. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Él está en medio de eso, pero la destrucción completa de Israel, de Jerusalén, no ha venido todavía hasta el año 10 del ministerio de Ezequiel. Entonces todavía hay esa profecía de que pronto vendrá Babilonia y ellos tienen que someterse y ir voluntariamente o les va a ir mucho, mucho peor. Porque debido a esa rebelión va a venir con mano más fuerte. Pero si se someten dócilmente, no van a ser destruidos por completo. Pero tristemente no escuchan a Jeremías ni a Ezequiel que decían lo mismo. El capítulo 12 nos da la señal de un equipaje, de una maleta, algo así, para simbolizar el que van a ser llevados en cautiverio, el destierro. También en capítulo 20 tenemos una señal de un incendio. 21, las dos señales de una espada, que todos esos sirven para demostrar, son varias maneras en que presenta la realidad de el cautiverio inminente. En capítulo 21 tenemos sí. El último evento simbólico es la muerte de su esposa. Algo muy triste, obviamente, pero simbólicamente le dice que no puede lamentar por su esposa. Y esto es un símbolo. De hecho, no sé si se acuerdan de ayer en nuestra lectura de Jeremías, que hubo esa idea de que no lamenten, que no entren en luto por sus hijos, Eso es parte. No es porque uno no debe lamentar la muerte de alguien, pero la realidad es que no tienen tiempo para lamentar porque están siendo llevados en cautiverio. Entonces sus ciudades destruidas, sus niños, sus familias son destruidas, sus casas son destruidas, pero están siendo llevados esclavos. Ese es solo el inicio del dolor en un sentido. De su propia vida, tristemente, ilustra. No era fácil ser un profeta. También hay las parábolas, como Isaías, tenemos una parábola de una vid, tenemos una parábola de águilas, la vid seca, que quizás retomando, una muy importante, sobre todo aparece en capítulo 16 y 23, que es una comparación, una historia de dos hermanas. Es algo conectada con Israel y Judá. Son las dos hermanas que son como Sodoma y Gomorra. Ese libro se divide en dos partes principales, 1 a 24 y 25 a 48. Esta división clara es tal vez razón por la cual Josefo dijo que Ezequiel escribió dos libros, a Ezequiel 1 y Ezequiel 2. También podemos subdividir la segunda parte en tres secciones. Entonces tenemos 1 a 24, en que tenemos una visión introductoria, capítulo 1 a 3, algunos actos simbólicos de destrucción en 3 a 7, la visión de Dios en su gloria saliendo del templo en 8 a 11, y de ahí una sección de actos y profecías simbólicos hasta 24. De ahí tenemos las profecías sobre la restauración de Judá en 25 a 48. La primera sección es la restauración de Judá implícita por la destrucción de los enemigos, de las naciones enemigas, en 25 a 32, y principalmente Egipto. Y de ahí termina con la restauración prometida en 33 a 39, una sección muy llena de profecías sobre el nuevo pacto, sobre la salvación que viene por el hijo de David, una conquista de los reyes falsos de Israel que oprimían a las ovejas, ahí en capítulo 34, pero que Dios va a establecer un buen rey, un rey justo, el rey quien resplandece como el sol, como se dijo del hijo de David. Y de ahí tenemos una figura, una visión de la restauración, cómo se verá en una forma simbólica en capítulo 40
a 48, de ese templo y tierra recreadas o creadas de nuevo. La primera parte del libro comienza con una visión de la gloria de Dios celestial. Es algo que sirve esa idea de Ezequiel como un profeta como Moisés. Como Moisés, él ve el patrón celestial, él ve el templo celestial, que de ahí tiene sus implicaciones para el templo físico que estaba presente en Israel. Entonces, está en Babilonia. Entonces, parte de la historia es importante entender eso, porque uno piensa, pues, el cautiverio babilónico, entonces ya está en Babilonia, pero está hablando del templo. Pero el punto es que el cautiverio babilónico tomó unos 20 años para suceder, de 605 hasta 586. Entonces, 20 años entre el inicio del cautiverio babilónico y la destrucción de Jerusalén final en 586. Entonces, debido a esto, él está en Babilonia, pero el templo sigue por la primera parte de su ministerio. Entonces, los primeros 10 años más o menos de su ministerio, el templo está ahí, presente. Entonces, la profecía del nuevo templo viene después, en el año 25. Entonces, eso es unos 10 años después de la destrucción del templo, mientras la mayoría de su ministerio en el libro ocurre entre los primeros 10 años, lo cual es el tiempo llegando a la destrucción que viene finalmente por Babilonia. Entonces vemos al inicio la gloria del Señor y el llamado de Ezequiel. El llamado de Ezequiel, quien también recibe como Isaías una purificación de sus labios, de su boca. No de la misma manera, pero Dios le santifica la lengua. Y ve la gloria del Señor, que sirve para demostrar algunos de los temas principales del libro. Como en todos los otros profetas mayores, ese llamamiento, texto de llamamiento, o el llamado inicial del profeta, es algo que el texto usa como un texto programático para señalar los temas principales. Encontramos el trono de Dios, un trono móvil con ruedas sostenido por 4 seres angélicos y seres que tienen forma de animal, de campo, animal de águilas, y esas cosas nos dan la semejanza, la imagen del control y dominio de Dios sobre toda la tierra, sobre todas las bestias. Y vemos especialmente en este texto la idea de Dios como la autoridad soberana sobre su pueblo pactual. En Ezequiel 2 a 3 vemos la comisión de Ezequiel, en que vemos que Ezequiel debe corregir a Israel por su pecado contra Dios, quien hizo un pacto con sus padres, anunciarles la inevitable llegada de su destrucción. Este pueblo es muy rebelde y no obedece la palabra de Jehová, pero Ezequiel está llamado a obedecer la palabra de Dios y decir todo lo que él le revele. Algo que nos hace pensar de ese profeta como Moisés, ¿cierto? Esa fidelidad a la palabra de Dios se simboliza comiendo un pergamino en el que están escritas las profecías de lamentaciones, ayes y llantos. Entonces, él recibe un rollo que tiene que comer, y eso es como ese símbolo de profeta recibiendo las palabras del Señor y siendo llenos de la palabra del Señor, lo cual también aparece en el libro de Apocalipsis. El resto del capítulo 3 sigue explicando su ministerio y termina con la figura del centinela. En 3:5 a 7 se demuestra muy bien la rebelión del pueblo de Israel. Dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No hay muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Entonces, algo muy parecido a lo que Dios dijo a Isaías, ¿cierto? Que los ojos cegados, que los ciegue más.
para que no vean, que cierren ojos para que no vean, que cierren oídos para que no oigan. Y aquí, noten ese lenguaje, es algo que nos hace pensar de las palabras de Cristo, ¿cierto? Que si hubiera hecho esos milagros y señales en Sodoma y Gomorra, en Tiro y Sidón, habrían arrepentido. Pero en Israel no. Y esa es una manera en que el libro de Jonás sirve, ¿cierto? Jonás no es solamente una historia linda de un profeta pasado, sino es también algo en contra de Israel. Es algo que viene en el contexto de los profetas menores, está en contra de Israel mismo, porque Dios envió al profeta a otra nación, incluso su nación más enemiga, más odiada, y ellos se arrepintieron al escuchar las palabras del profeta, e Israel no. Eso es lo que aquí Dios está diciendo. Y no me quiere oír a mí. Algo interesante que parte de uno de los temas bíblicos teológicos que he desarrollado, que no he visto tanto en otros autores, es esto de ese declive en la revelación. Que por un lado Dios está revelando más progresivamente, pero por el otro lado hay un declive en el acceso a esa revelación. Y aquí lo vemos, que no quisieron oír a Dios, no quisieron escuchar a Dios mismo. Entonces ha enviado ahora a Ezequiel, pero no van a querer escuchar a él tampoco. Entonces, para tomar la parábola del Señor Jesús, del Señor de la viña, es, vemos el cuadro de Dios enviando a los profetas y de ahí envía a su hijo, pero en un sentido Dios mismo empezó toda esta trayectoria. Esos siervos ni escuchaban a él cuando estaba ahí. Y de ahí cuando él se va, él envía a los profetas, a sus otros siervos, pero a ninguno de ellos le escucha. Y de ahí cuando envía a su hijo, ya le matan a él también. Entonces todo ese camino, desde el inicio, cuando el rey mismo estaba ahí. Hay dos formas de separarlo, ¿cierto? Ahí de un rey que fue de viaje, envió a sus ciudadanos. Los actos simbólicos de la primera parte profetizan la destrucción de Judá. Esa destrucción es el resultado de la infidelidad del pueblo a un Dios que los salvó y le dio su pacto. En capítulo 16 vemos precisamente esa realidad. Capítulo 16 es un texto muy gráfico, pero muy descriptivo, muy útil para entender la administración mosaica y también para entender la gravedad del juicio que viene sobre ellos. Describe a Israel como una niña, una bebé que fue tirada al desierto, fue expuesta para morir. Pero Dios la encontró en su juventud, la encontró, la salvó de su muerte, le dio todo lo que podía, hermosura, adornos, lo protegió, le alimentó, le proveyó de todas sus necesidades. Y de ahí entró en pacto, un pacto matrimonial con esta niña que había, en esta mujer que había salvada. Pero de ahí se prostituyó de ese Dios que la había salvado de la muerte, de su esclavitud. Se fue en pos de amantes y de dioses falsos entre las naciones. Es una historia muy gráfica, pero muy poderosa también. A pesar de la gran bondad que Dios había mostrado, dándoles absolutamente todo, encontrándolos en su sangre, muerta, puesta para morir, pero aún así se prostituyó en pos de los dioses falsos. Es algo que nos hace pensar mucho del libro de Oseas. Es una imagen muy parecida al adulterio de la esposa de Oseas, de Gomer. En la que, como por ejemplo en capítulo 2 de Oseas, vemos la imagen de la esposa en un sentido agradeciendo a sus amantes por todas sus provisiones cuando ellos no le provieron de nada. Y fue de hecho Oseas quien le enviaba su sustento. Y eso es lo que Dios hacía. Ellos iban en pos de los dioses pensando que Baal había enviado las lluvias, había enviado las cosechas fértiles, pero fue todo el tiempo Dios mismo, pero nunca le dieron gracias, nunca le reconocieron a él.
sino a los dioses falsos. Entonces vemos la necesidad absoluta de un nuevo pacto, en el cual les va a llevar a un arrepentimiento auténtico de su pecaminosidad y la eliminación total de su vergüenza. Dice en Ezequiel 16, 59 a 63. Porque así dice el Señor Dios, yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado el juramento, violando el pacto. Yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud. Estableceré para ti un pacto eterno. Entonces, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Él va a deshacer el pacto. Él va a invalidar el pacto como ellos habían hecho. Entonces, ese es el cautiverio. El cautiverio y todo eso es, en un sentido, la invalidación, es la ruptura del pacto que Dios hizo en Sinaí. Pero aquí tenemos una promesa de un pacto eterno que Él va a hacer con ellos. Entonces, te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, y te las daréis por hijas, pero no por causa de tu pacto. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Ese es el lenguaje pactual. Para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor Dios. Entonces, algo muy parecido a Oseas 3, que presenta algo muy parecido, y una imagen de este pacto invalidado, este pacto roto por ellos mismos y Dios de ahí dando la maldición en forma del cautiverio, pero Dios restaurando, perdonando su pecado y estableciendo un pacto eterno con ellos. Es algo muy interesante porque en Ezequiel 30, Deuteronomio 30 y Levítico 26, hay ese lenguaje de que Dios va a derramar todas las maldiciones sobre ellos, pero después les va a restaurar en arrepentimiento y va a circuncidar sus corazones y va a darles todas las bendiciones del pacto. Entonces va a recibir todas las bendiciones del pacto después del cautiverio de la maldición por 7 veces perfecta, la rotura del pacto. Pero después de esa rotura del pacto, va a haber otra relación en la cual Dios va a entrar con ellos, que va a tener un nuevo corazón, la bendición asegurada, promesas evangélicas, después de la maldición. Entonces aquí, en Ezequiel 16, lo mismo que vemos en Isaías 54, creo, sí, no, es quizás 56, y también en Jeremías 31. Ese trato nuevo, después del exilio, después del cautiverio, es descrito como el establecer un nuevo pacto. La circuncisión del corazón no es parte del mismo pacto, pero es una promesa de que después de que este pacto sea roto por sus propios pecados, Dios va a establecer un nuevo pacto en que va a haber fe, arrepentimiento, un corazón renovado y la bendición de la vida asegurada. Otro texto es 11, 15, 21. Dice, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y yo os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplen, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Es el lenguaje de nuevo pacto, nuevo espíritu, nuevo corazón, nuevo pacto.
Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová, el Señor. Entonces, aquí vemos algo interesante. En medio del exilio, Dios va a estar con ellos. Dios va a estar con su pueblo en la diáspora, como un pequeño santuario. Entonces, aunque el santuario ha sido destruido, Dios sigue con aquellos que le buscan, aún en medio de exilio. Entonces, ¿de quién nos hace pensar eso? ¿Quién es un ejemplo de Dios con él en medio de su exilio de su familia? José. José. Dios estaba con él como un pequeño santuario. Su celda se convirtió en un pequeño santuario porque Dios estaba con él, aún lejos de su familia, exiliado de la tierra, pero Dios lo restauró. Y esa es la idea aquí. Dios restaura a su pueblo. Primero, el pecado e infidelidad del pueblo se centra en el corazón. Ese es un tema importante de los profetas que tienen sus raíces desde el mismo inicio de la historia en Génesis, pero sobre todo en el libro de Deuteronomio. Ese es enfatizado mucho, el problema del corazón. Segundo, vemos la restauración que Dios va a llevar a cabo en el nuevo pacto, en el cual va a restaurar el corazón y purificar el corazón. Tenemos un tipo de nueva creación, pero también una limpieza de ese corazón y a un nuevo pacto, usando todo ese lenguaje pactual. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis decretos. Ese es el lenguaje del pacto. Y interesante, creo que ese guardar y cumplir puede ser el guardar y labrar puede ser de Génesis 3. Es de Génesis 2. Pero sí está conectado con ese lenguaje pactual. Y vemos como el remanente de creyentes restaurados recibe las bendiciones de un nuevo pacto de perdón. Y como dije, este tiene su raíz en Deuteronomio 30 y Levítico 26. La segunda parte del libro, 25 a 48, demuestra la soberanía de Dios sobre todas las naciones y que esa restauración va a incluir un remanente del pueblo de Dios desde cada nación. Como Jeremías 22 a 23, Ezequiel 34 demuestra la infidelidad de los reyes de Israel, describiéndolos como pastores. Ese es un patrón importante. Dios es el rey pastor, en primer lugar. Él guiaba a Israel, como Jacob le describe así, como el pastor en el libro de Génesis. Y también vemos a Dios como el pastor y vemos la realidad del pueblo como ovejas sin pastor, pero Dios los guiaba. O pasáis como Salmo 100 o Salmo 23, que dice que nosotros somos las ovejas de su aprisco. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Usando ese lenguaje de rey como pastor. Pero es algo importante porque ¿quién más es un rey pastor? Antes. David. El padre de Cristo. Sí, Cristo sí, nos prepara para eso. Pero David también. Y nos conecta con ese pacto con David que nos deja en espera para la venida de Cristo, quien es el gran rey pastor. Y de hecho, ese Ezequiel 34 termina con esa misma profecía, dando esa profecía de que Dios va a establecer a David, su rey, sobre su pueblo para guiar a sus ovejas con justicia. Versículos 11 a 31 afirman que Dios va a levantar a un rey perfecto, el rey prometido, quien reina sobre una tierra restaurada. 11 a 22 describe a Jehová como un pastor que va a recoger a sus ovejas de cada nación. Y 23 al 31 demuestra un pastor ideal, David su siervo, como el rey sobre el pueblo de Jehová. Y dice en 23 a 27, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Estableceré con ellos pacto
de paz. Y quitaré de la, pacto de gracia. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas. Esa no habrá fieras, como Isaías 11, ¿cierto? La imagen del lobo con el cordero. Y daré bendición a ellas, y a los alrededores de mi collado. Mi collado, ¿a qué hace referencia eso? Vamos a ver ese lenguaje en Ezequiel 40-48. Y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Es muy, muy glorioso este lenguaje. Y algo muy llamativo es que en el contexto, estos malos que se sirven de ellos no son solamente las naciones. En el contexto son los reyes injustos de Jerusalén también. Eso es algo muy, muy llamativo. No solamente de Babilonia, de que está hablando, sino también de los propios israelitas injustos que también oprimían a los israelitas. Pero este lenguaje, obviamente, una promesa gloriosa del Evangelio, de la promesa del Hijo de David, que trae una nueva creación, que trae la bendición del pacto prometida a Abraham, un Edén restaurado y la conquista de todos los enemigos. En un sentido, resuena muchos temas del Pentateuco ahí, ¿cierto? Este capítulo 34, el libro 34, corresponde a las promesas de restauración en capítulo 36 a 37. Y en el capítulo 35 tenemos la profecía de la destrucción de Edom. Entonces tenemos como un sándwich. 34, promesa gloriosa del rey perfecto. 36 a 37, una promesa gloriosa de un rey perfecto, un nuevo pacto, el Edén, literalmente habla del Edén restaurado. Pero 25 a 35 es la destrucción de un enemigo, Edom. Y 38 a 39 es la destrucción de un enemigo, Gog y Magog. Entonces hay ese tipo de paralelismo. Vemos 34, rey ideal, nuevo pacto. De ahí 35, enemigos destruidos. Edom. 36 a 37, nueva creación. Del corazón y de la tierra. Y de ahí 38, enemigos destruidos. Aquí es Gog y Edom siempre era un pueblo enemigo del pueblo de Dios, de Israel, desde la vida de Jacob y Esaú mismo. Esa es parte de la historia que empieza con ellos mismos, aunque terminaron bien, gracias al Señor en su providencia, protegiendo a Jacob, terminan más o menos bien, pero la realidad de esa guerra que empezó en el vientre mismo de la madre es algo que aparece en toda la historia. Eso provee un patrón, un tipo para el resto de la historia de Jacob y Edom. Pero como Jacob prevaleció sobre Esaú, así también será el pueblo contra su enemigo. En Abdías, por ejemplo, vemos que ellos disfrutan, se aprovechan de la destrucción de Judá. Ellos, en una parte, no sé si es aquí o en Abdías o en otra parte, como los edomitas están escondidos en los arbustos y de ahí ven a los babilónicos que están entrando para llevar en cautiverio a los israelitas y les están ayudando, señalando, aquí está uno escondido, atrápalo. Entonces esa imagen de
un engañador, aunque era su hermano. Avanzan a la tierra y toman unos lugares para sí mismos. Edom es un ejemplo del enemigo de Dios y de su pueblo. En este capítulo vemos que el pueblo de Dios va a juzgar a Edom y gozar de su destrucción, como ellos gozaron de la destrucción de Judá. También se basa en el lenguaje del Pentateuco, que promete victoria sobre todos sus enemigos por la simiente prometida. En el capítulo 36 a 37 vemos la repetición de lo que vimos en 11, que Dios va a recordar su promesa y obrar por el pueblo para glorificar y santificar su propio nombre, un nuevo éxodo. Ese lenguaje es muy glorioso y describe la restauración de la tierra como una restauración del paraíso, del jardín del Edén. Vemos la promesa de la salvación del pecado, un corazón conforme al corazón de Dios y un tiempo para disfrutar de las bendiciones prometidas a ellos que guardan la ley en la presencia de Dios mismo. Vemos la repetición de la fórmula del Pentateuco. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sin embargo, esa promesa del pacto no se cumplió en Israel a través del pacto mosaico, debido a su corazón malo, debido a su pecado. Pero será una realidad en el nuevo pacto porque hay una nueva bendición que viene con esto, una nueva oferta que Dios da en esto, que es un corazón sensible con la ley escrita en él, que se da específicamente a través del Espíritu Santo. En capítulo 37 vemos otra representación gloriosa de esa resurrección, y es como una resurrección de entre los muertos, de los muertos. Dice, por tanto, versículos 12 a 14, diles, así ha dicho Jehová, Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Increíble, ¿cierto? Esa visión del valle de los huesos secos, que Dios resucita por su espíritu, como Dios hizo soplar el viento de Génesis 1, ¿cierto? Génesis 1 y Génesis 2. Aquí vemos el viento del espíritu que viene, sopla sobre estos, y de ahí los huesos secos se forman en carne. Como es Génesis 2, 7, de nuevo. Es una resurrección, pero en términos de una nueva creación. Es algo muy interesante el lenguaje. Y quizás parte de cómo el Nuevo Testamento une esas dos ideas. Una nueva creación y la resurrección son paralelas en el Nuevo Testamento también. Pero es parte de esa restauración. Dios envía su espíritu, restaura al pueblo que estaba muerto en sus pecados y los levanta y les da, y también los presenta como un ejército, un gran ejército que Dios va a enviar en contra de los enemigos del pueblo de Israel. El resto del capítulo describe la unificación de este pueblo resucitado bajo el reinado del rey prometido en términos de David. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Capítulo 38 a 39 demuestran el inicio del lenguaje apocalíptico. Vemos la repetición de la frase clave en el Pentateuco, los días postreros, en 38. Este capítulo presenta una alianza entre las naciones que son los enemigos del pueblo de Dios y suben a luchar contra el pueblo de Dios, que es una imagen muy llamativa en varias partes de las Escrituras. Hay algunos ejemplos de esto en el libro de Reyes, cuando sucedió contra Jerusalén, como en la vida de Josafat. Luego en el libro de Joel, capítulo 3, usa esa historia de Josafat tipológicamente para describir este evento. También el libro de Miqueas, capítulo 4.
habla de esto, que ellos suben contra el pueblo, pero ellos no conocen mi mente, no saben mis pensamientos. Entonces dice, levanta, hija de Sión, y trillad, y segad aquí. Está levantando las naciones que suben como un pueblo unido en contra del pueblo del Señor, pero Dios los está recogiendo um, como trigo para la cosecha, en la era. Muchos en la historia de la interpretación han tratado de identificar a una nación particular como este enemigo, como los godos que destruyeron a Roma, los turcos que amenazaron al occidente en la época de la Reforma y muchos otros. Hasta hoy algunos lo identifican como Rusia y quizás otros pueden decir los Estados Unidos o algo así. Pero si entendemos la profecía del Pentateuco, podemos ver que se trata de una visión de la victoria final del pueblo de Dios sobre todos sus enemigos. Eso es algo un poco más escatológico que simplemente la Primera Guerra Mundial o algo así. Eso no se refiere a un conjunto de naciones que luchan contra la nación de Israel en el reino milenario de Cristo. No. Más bien, es una demostración de la victoria del Mesías sobre todos los enemigos de Dios. Gog y Magog llegan a ser un tipo de, en esencia, ese enemigo del norte, ese gran enemigo, la serpiente misma, que lucha contra el pueblo, como vemos en el libro de Daniel y otros, que finalmente son destruidos por completo. Un autor, Preston Sprinkle, dice lo siguiente. Sin embargo, hay señales en el texto que sugieren que no debemos interpretar la visión tan literalmente. En primer lugar, el uso frecuente del número 7 parece simbolizar la plenitud. 7 naciones en 38, 1 a 6. Armas ardientes durante 7 años en 39, 9. Limpieza de la tierra durante 7 meses en 39, 12 a 14. En segundo lugar, los acontecimientos cataclísmicos que se dice que acompañan a la intervención de Yahvé aparecen regularmente en los últimos profetas, los profetas posteriores, como representación poéticas de la reacción de este mundo a la intrusión de la presencia de Dios en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, ver Isaías 5, 64, Jeremías 4 o Miqueas 1 o Joel 3. En tercer lugar, la personificación de los animales que se sienten a la mesa de Dios y se dan un festín de carne humana. Parece ser una representación figurativa de la destrucción total del mal que traerá Yahvé. Independientemente de cómo se interpreten los detalles, el punto general del pasaje parece claro. Al final, el Dios de Israel derrotará a todos sus enemigos en un movimiento culminante para restablecer la paz en la creación. Además, el objetivo final de la apasionada intervención de Yahvé es su propia gloria. Así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. En un sentido, ese paralelismo es el Éxodo, es parte de su tema del nuevo Éxodo, usando esa fórmula para que sepan algo del Éxodo, usando imagen de ser rescatado de la opresión, como vimos, de los que se sirven de ellos, como lo hacían los egipcios. Todo esto es parte de la salvación a través del juicio, como dice James Hamilton, la salvación a través del juicio, la salvación a través del juicio. Dios salva a su pueblo, pero lo hace a través de conquistar a los enemigos. Y eso es lo que aparece aquí. La manera en que Dios va a salvarlos finalmente es por restaurar su propio corazón en primer lugar. Pero de ahí va a conquistar a los últimos enemigos que luchen contra su pueblo. Y es así también como se interpreta en capítulo 20 de Apocalipsis, en esa gran batalla final, cuando Gog y Magog levanten con Satanás la serpiente para luchar contra el pueblo de Dios, pero en un momento con la espada de su boca son destruidos. Es la manera que los profetas también lo presentan, como en un sentido, para los ojos del hombre es la batalla más aterradora de todo el mundo, de todo el tiempo. Todas las naciones, todo ese gran horde de soldados subiendo contra el pueblo de Dios. Pero de ahí en un segundo todo está terminado.
Los últimos capítulos también aparecen mucho en el libro de Apocalipsis y han sido interpretados de varias maneras. Quizás todos nosotros que empezamos en el dispensacionalismo, antes creíamos y pensábamos que eso hacía referencia a una visión literal de un templo físico que va a construirse en Israel en los últimos días. Hay muchos judíos y cristianos que están recogiendo los materiales para construir ese templo cuando ellos creen, cuando la doma de la roca que está, ese mezquita, ¿cierto? Mezquita que está sobre el monte del templo allí en Israel. Hoy, el templo de Salomón fue destruido en la caída de Jerusalén de 586, pero esa sección repite la promesa de la restauración de la tierra. Unos dicen que esa profecía fue cumplida en el templo construido por Ageo, Zacarías, Zorobabel, en el segundo templo. Pero esta profecía demuestra algo diferente y más glorioso que lo que se ve en el segundo templo de Ageo. De hecho, es algo que Ageo y Zacarías y Esdras y Nehemías parecen dejar claro intencionadamente, que aunque ese templo es una muestra de la fidelidad de Dios, y Zorobabel, como el hijo de David, reinando otra vez, es parte de la fidelidad de Dios, pero no es la gloria que habíamos esperado. Incluso Ageo dice eso. ¿Quién vio el templo anterior y se acuerda de la gloria de eso y cómo esta gloria de esta casa no es como la primera? Entonces, aunque sirve ese templo como un cumplimiento tipológico, no es el templo prometido. Describe algunas cosas interesantes. Del altar de ese templo fluye un río increíble que crece más y más mientras fluye. Ese río baja al desierto y sana el mar muerto. Y peces vivirán en las aguas y árboles crecerán en las orillas. El lenguaje de ese escenario se usa también para describir la nueva creación en Apocalipsis 21. Por esto pienso que este templo nuevo y tierra nueva es una promesa de la restauración final del pueblo de Dios y de la creación. Es, como dije, paralelo a la nueva creación del libro de, uh, de Isaías. Otros cristianos de los primeros siglos también interpretaron ese texto de esa manera, como el himnario, las odas de Salomón, lee el libro de Ezequiel en términos de la obra escatológica de Cristo. Volviendo al principio, en la segunda visión de los capítulos 8 a 11, vemos la idolatría que ocurría en el templo de Dios. Entonces, él, el sacerdote, el templo profanado, y 8 a 11, la gloria de Dios saliendo del templo. Una inversión de lo que sucedió con Moisés en el Éxodo, que vino allí, o en el 1 de Reyes 8, cuando la presencia de Dios vino y llenó la casa de gloria. Aquí vemos la casa llena de gloria y de ahí siendo vaciada de esa gloria debido a las abominaciones del pueblo que practicaban en el templo. Dios no puede destruir Jerusalén porque su templo está ahí, pensaban el pueblo. Ellos usaban el templo como una defensa contra los profetas. ¿Cómo dicen que Dios va a destruir la ciudad de Jerusalén? Que va a venir un enemigo. El templo no está ahí. Mientras el templo esté de pie, nunca vamos a ser conquistados. Pero Dios dice, aquí simboliza que Dios no está ahí en el templo. No es su casa como debería haber sido. Pero este templo nuevo de esos capítulos, de 40 a 48, es la habitación eterna de Dios, como las últimas palabras del libro afirman. Parece que hay algunas referencias a ese nuevo templo mencionado en Cristo mismo, o la obra del Espíritu Santo, como en Juan 7, cuando habla del Espíritu como viene como un río que fluye desde el interior de las personas. Lo cual parece venir de este texto, quizás otros también. Pero algo interesante que describe una tierra restaurada donde Dios mora. Incluso las últimas palabras del libro son, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová está ahí. Entonces esa idea del pueblo de Dios restaurado
en medio de la presencia de Dios. Entonces, donde empieza el libro es lo opuesto de donde termina. Empieza con juicio, la gloria siendo quitada del templo, pero termina con la gloria restaurada a un nuevo templo. Es algo muy glorioso que sigue su patrón del juicio y después del juicio restauración. Cuando comparamos esta imagen final de la restauración, de la presencia de Dios en una gloriosa ciudad-templo que bendice al mundo entero y a un pueblo de todas las naciones, con el hecho de que Israel experimenta la salida de la presencia de Dios debido al pecado en capítulo 8, vemos una gloriosa promesa de esperanza y restauración. Aunque el pueblo de Israel está exiliado, por medio de la fe y el Espíritu, siguen teniendo acceso a Dios, su santuario, en el exilio. Y aunque el templo es finalmente destruido, el señorío de Dios sobre las naciones no se pone en duda ni la realidad escatológica de su morada con su pueblo. Después del exilio y tras un nuevo éxodo, incluso una resurrección espiritual, él y su príncipe restaurarán la presencia divina y la paz de su pueblo. El príncipe va a construir una nueva casa para Dios. Y harán que esto sea aún más glorioso mediante la destrucción de todos los enemigos de Israel y el remedio de sus corazones a pecadores. En la bondad inicial, Dios dio a Israel su presencia en el Sinaí, tabernáculo y más tarde en el templo. Pero debido a su pecado, el templo es destruido, la presencia de Dios es retirada. Pero como Dios se acuerda de sus promesas y establece un nuevo pacto, su presencia con ellos será restaurada. Y se perfeccionará mediante una renovación espiritual del pueblo de Dios. De hecho, el texto del capítulo 43 quiere que hagamos esta conexión entre la partida y la renovación de la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, para concluir este estudio, quiero solo señalar un par de puntos en que aunque el libro de Ezequiel no es citado directamente mucho en el Nuevo Testamento, hay un par de lugares donde entender el libro de Ezequiel es importante. En primer lugar, Ezequiel mismo hace referencia mucho a otros pasajes de las Escrituras. Y muchas veces esos otros pasajes son citados en el Nuevo Testamento. Entonces, a veces Ezequiel puede estar ahí en referencias del Nuevo Testamento de manera implícita. Pero en el Nuevo Testamento, el libro de Juan hace mucho uso sutil del libro de Ezequiel. Por ejemplo, cuando habla del nacer del agua y del espíritu. Muchas interpretaciones vienen de esa frase, un bautismo y un bautismo del Espíritu Santo, o nacer físicamente, siendo un nacimiento de agua, no sé exactamente la conexión que está ahí, aunque yo pensaba esa opinión por mucho tiempo, y de ahí el nuevo nacimiento del Espíritu. Pero parece que los dos hacen referencia a dos aspectos de un solo nacimiento de agua y de espíritu. Y creo que viene de esto de Ezequiel 36 y 11, en que habla de que Dios une la idea del nuevo espíritu y del rociamiento de agua de purificación, en 35, 25 a 26. Además, acabo de mencionar la idea del espíritu, que viene, es un tema importante de el tema del espíritu viniendo para restaurar el pueblo es muy importante en el libro de Ezequiel, que algunos textos del Nuevo Testamento parecen hacer alusión a esa idea. Y también, sobre todo, mencioné en Juan 7, cuando habla la fiesta de los tabernáculos, donde Cristo habla de las aguas que fluyen de aquel que cree en él. Parece hacer referencia al libro de Ezequiel. Este libro es tan glorioso en su declaración de la fidelidad de Dios a sus promesas y la gracia de Dios. El pecado del hombre no puede hacerle no cumplir sus promesas. Podemos gozarnos de esa realidad. Ese libro edifica mucho sobre el fundamento de la teología del Pentateuco y como los otros profetas necesitamos tener en cuenta esa teología si vamos a interpretarlo correctamente. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos esta clase. Espero que tengan algunas ideas y sean animados a seguir leyendo y estudiando el libro de Ezequiel.